Y la madre está mediando eso antes de que salga. Mientras se va nutriendo, la, la- la madre hace esa mediación. Le media el sol, le media el aire, le media la comida, le media todas las cosas, toda la actividad. Ella hace toda la actividad, le permite que él tenga actividad, se mueva, pero libre en el agua, protegido, calentito, ¿cierto? Ujú. Entonces, y uno dice, todo eso nosotros podemos decir que es femenino y es maternal porque ocurre en la mater, ocurre en la madre. Ese fenómeno no ocurre en el padre. El fenómeno que ocurre con el padre es que yo no lo conozco hasta que salgo. Yo Ujú. tengo que salir de la madre, tengo que salir de este espacio para ir al encuentro con el padre. Tengo que ir a caminar para ir a hablar con el padre, ¿cierto? Siempre vemos tradicionalmente esta imagen de la mamá firmando al bebé cuando empieza a aprender a caminar y el padre está ya esperando. O sea, es Ujú. este avanzar desde la madre hacia el padre, desde la tierra hacia el cielo. Ok, un saludo para todas las personas que nos estén viendo en el día de hoy. Aquí me encuentro con mi amigo Ignacio y el título de la charla es El feminismo sagrado o el feminismo del que nadie te habla. En estos momentos hemos notado que varias personas, varios amigos incluso están hablando acerca de María o de lo femenino en los diferentes espacios teológicos que hay en YouTube. Así que pues hemos decidido hacer nuestro aporte desde el conocimiento y la escuela de pensamiento a la que suscribimos, que es el simbolismo, las analogías que aparecen en la Biblia, esas imágenes que nos ayudan a describir la realidad. Y desde ese punto de vista vamos a hablar acerca de lo femenino. Y la idea es hacer un pequeño recorrido a través de nociones simbólicas fundamentales para hablar de lo femenino. Sin embargo, algo importante para mencionar es que es muy difícil hablar de lo femenino por sí solo. Es de gran ayuda siempre empezar a contrastar lo femenino con referencia a lo masculino. Y es una cosa que vemos desde el principio, ¿no? Desde la creación, desde Génesis capítulo 2, cuando se detalla la creación de Adán y Eva, no es sino hasta que Dios crea a Eva del costado de Adán que se empieza a hablar de Ish y de Isha, o sea, de hombre y de mujer o de esposo y esposa. Pero la palabra primaria que se usa para describir a ese ser antes de la división entre hombre y mujer, la palabra es humanidad, es humano o ser humano. Eso quiere decir que desde el mismo relato de Génesis ya se nos sugiere que la mujer es entendida con referencia al hombre y de la misma forma el hombre es entendido con referencia a la mujer. Son dos cosas que hay que verlas una frente a la otra porque así es como se presenta, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a describir una dualidad que aparece virtualmente en todas las culturas, una dualidad que aparece, mejor dicho, desde los griegos hasta las culturas previas a Cristóbal Colón aquí en América, una dualidad que aparece en las islas por allá, que aparece en el norte y en el sur, es la dualidad de el cielo como padre y la tierra como madre. Entonces, Ignacio, me gustaría que nos ayudaras un poco a empezar con esta noción que aparece en todos lados, en todas las culturas realmente. El cielo como padre y la tierra como madre. ¿Cuál es cuál es la sabiduría que se esconde en esta dualidad? Bueno, hola a todos, espero que estén muy bien. Y mira, lo importante acá, Seba, es entender que toda tradición siempre, siempre, siempre tiene algo que lo afirma, que lo orienta, ¿cierto? Desde su experiencia directa. La experiencia directa que han tenido las personas siempre es justamente en donde yo camino sobre la tierra, ¿cierto? Abajo está lo que me sostiene, lo que me afirma, de donde sale la comida, de donde sale lo que me nutre, lo que me aporta vida material, ¿cierto? Esto que está abajo, la tierra. Pero arriba está todo lo que organiza mi día,
si sale el sol puedo salir a trabajar porque veo, cuando llega la noche no veo, entonces hay cosas que no puedo hacer. La vida social se da durante el día. Toda esta experiencia, esto estamos hablando sin involucrar ninguna espiritualidad puntualmente, sino que cómo la humanidad, desde siempre, ha tenido esa experiencia y nosotros la seguimos teniendo. Obviamente hoy en día con más dificultad porque tenemos mucha artificialidad, ¿cierto? Edificios que no nos dejan ver cuando sale el sol, o en la noche se va el sol y hay luces por todos lados, etcétera. Pero justamente en el cielo están los patrones. Los patrones son las estrellas, el sol, todo esto que gobierna, da un ritmo, ¿cierto? Organiza, son patrones eh, que ayudan a saber cómo moverse en la tierra, a saber en qué momento tengo que plantar, en qué momento tengo que cultivar, en qué momento, todas esas cosas, los patrones me orientan, me dan el modo de vivir acá en la tierra. Pero por otro lado, la tierra es lo que me nutre. Entonces, desde un sentido muy básico, ¿cierto? Está esta noción de que arriba está el padre que dirige, ¿cierto? Y que abajo está la madre que nutre y que da la vida material. Pero todo arriba está el Padre que da la Ujú. vida espiritual, la vida invisible, esa vida que no es tangible. Yo no puedo ir a tocar las estrellas, el sol, la luna. Es intangible para mí, apenas percibo sus movimientos, eh, pero eh, es lo que me da la vida, es lo que me organiza mi vida, ¿cierto? Pero Ujú. de manera invisible, de manera espiritual. Y luego la Así es. tierra me da la vida, pero me da la vida de manera material. Entonces está esta noción Ujú. desde siempre de que lo que está arriba, el pater, el padre, ¿cierto? Está en el cielo, el padre cielo, y que la mater, la madre, que me cobija, que todas esas cosas, está abajo, es la tierra. Entonces de ahí nace esa noción de padre cielo, madre tierra, y que está en absolutamente todas las tradiciones, y, y que, ojo, muchas veces hoy en día se tiende a creer que todas estas tradiciones consideraban necesariamente a lo de arriba como Dios y a lo de abajo también como diosa. Y eso no es correcto, solamente para dejarlo ahí, porque hay una distinción que tenían la mayoría de las tradiciones en donde el Dios era siempre algo que trascendía esas dos cosas. Correcto, como aparece en la Biblia, ¿no? Donde los hebreos o los autores bíblicos no decían que Dios era el cielo, sino que Dios era el creador del cielo y de la tierra. O sea, la divinidad trasciende la dualidad de cielo y de tierra. Y eso es importante entenderlo porque eso quiere decir que hablar del Padre como cielo y de la Madre como tierra no es tanto hablar de dos dioses, sino de un lenguaje simbólico para entender y navegar y vivir la vida, ¿no? Algo muy intuitivo, algo que está muy conectado a nuestra experiencia. Y sobran los ejemplos para hablar de lo útil que es pensar de esta manera. Por ejemplo, cuando hablamos de una receta, de hacer una cena, bueno, hoy día, por lo que tú decías, por el exceso de artificialidad, hoy día cuando yo digo receta, nos imaginamos algo escrito, algo, un documento, un archivo, un PDF pero pensemos en la receta como un paso a paso mental, o sea, es intangible, es invisible. Yo tengo el paso a paso en mi mente porque yo lo recibí de generación en generación, algo que yo heredo de forma invisible, pero está aquí, no lo veo. Sin embargo, ese patrón invisible que está en mi mente dirige mi comportamiento, pero esa es solamente la mitad del proceso. Luego tienes el aspecto material, de madre, de tierra, que son los ingredientes que yo tengo que recoger de la tierra, yo tengo que recoger el tomate, y de forma o sea, bueno, para esos pueblos que vivían cerquita a lo natural, ellos literalmente recogían de la tierra para cocinar, la cebolla, el tomate, las raíces. Entonces iban a la tierra, iban a la madre tierra a recoger esto y con el patrón mental de cómo cocinarlo, entonces en esa unión entre
los ingredientes físicos y los patrones para cocinarlo, ocurría la comida. Ajá. Entonces, en ese ejemplo se ve toda la dualidad, por ejemplo, que aparece en la Biblia en Génesis capítulo 1, donde Dios va creando todas las cosas como una interacción entre el cielo y la tierra. El cielo es su espíritu, Ruach, y está perfectamente en consonancia, o sea, con lo que estamos hablando, porque el espíritu es intangible. La voz no se ve. Sin embargo, la voz afecta de manera invisible la creación. Pero la voz por sí sola no puede darle forma o sea, le da forma a la creación, pero necesita de esa materialidad que responde a esa voz para que la tierra surja. Entonces, Génesis capítulo 1 sigue esa misma dinámica. Es como si Dios fuera, me disculpan la analogía, pero es para que se entienda que esto es algo muy real. Es como que Dios fuera un cocinero. El espíritu es esos patrones invisibles, ese ritmo, esas categorías, esa melodía celestial, y los ingredientes de su plato de comida es la creación, esa agua, ese caos, ese tohu babohu, y el producto de su cocinada es la creación, perfectamente unida entre el cielo y la tierra. Entonces, esa es la dualidad básica, ¿no? Ajá. Sí, se puede entender de distintos modos. Eh, Ahora estamos tratando de bajarlo muy a lo sensible, porque claro, uno puede hablar de acto y de potencia, por ejemplo. En vez de decir Ujú. cielo y tierra, yo puedo decir acto y potencia. Como Hay, Aristóteles, sí. claro, abajo en la tierra, literalmente la tierra es potencial. O sea, si yo me topo con la tierra real, la tierra es potencial. Posiblemente puede salir una flor de ahí, posiblemente puede, un montón de cosas. Puedo hacer una casa, puedo, Cualquier cosa. pueden salir muchas cosas de la tierra, ¿cierto? Si cavo mucho puedo encontrar metales, es potencial, está ahí posiblemente algo. Pero para que ese algo se vea, para que se descubra el tesoro, para que se haga la casa, para que todo eso, tiene que haber un patrón, ¿cierto? Una forma, un, un, un acto que cause, que le dé, que logre de manera eficiente operar en la Tierra de ese modo. Pero también la Ujú, Tierra tiene una predisposición dada, obviamente, no se la da a sí misma, la Tierra la predisposición que tiene de ser posibilidad no se la da a sí misma, sino que le es dada. ujú, eh, Está predispuesta, por ejemplo, no sé, la tierra en Chile es potencialidad, pero no para todos los árboles, sino para los árboles que se van a dar en Chile. No para todas las comidas, sino para las comidas que se van a dar en Chile. Hay un espacio potencial, pero lo potencial, lo femenino, la madre, justamente siempre existe como un límite y dentro de un límite. Tiene límites para poder encauzar los patrones, por decirlo así. Tiene límites para ujú. poder actualizar ser actualizado, ¿cierto? Exactamente. Entonces, aquí estamos hablando de la dualidad básica. Ahora, si damos un paso más allá, em, imaginemos por un momento que así es como pensaban los hebreos. O sea, vamos a suponer que así es como los hebreos veían el mundo. Ellos veían las estrellas y lo entendían como los patrones celestiales que le daban forma a su vida. De hecho, lo podemos entender como que los hebreos veían las estrellas y ellos sabían que dependiendo de cómo se movían los astros, era tiempo de sembrar o tiempo de cosechar. Dependiendo de, por ejemplo, cuando salía cierta estrella, ellos lo tomaban como que ese es el inicio de la noche. Entonces, la celebración, por ejemplo, del Shabbat, del día de reposo, iniciaba cuando aparecía cierta estrella en el cielo. Entonces, allí se ve cómo ellos entienden el cielo como aquello que es casi que intangible, porque ellos, así como tú decías, no lo pueden tocar. Ellos no eran como los científicos hoy día que quieren ir hasta las estrellas y tocarlas y estudiarlas y someterlas a la razón. No, las estrellas para ellos eran algo que no puedes alcanzar, pero que te sirve para entender que necesitas de ciertos patrones que le dan forma a la naturaleza, los ciclos de siembra
y de siega, las festividades anuales, los grandes festivales, todo era como una especie de música cósmica. Y luego abajo tienes entonces el pueblo, que debe responder a esos patrones, que debe ser animado o debe ser movido por esos patrones, energizado por esos patrones, pero que debe responder con cierta obediencia, con cierta sumisión, y que en esa unión entre esa melodía celestial y la respuesta de la tierra, el pueblo hebreo existía. Ahora, si hablamos de Yahvé y su templo, es la misma dualidad, pero vamos a enfocarnos como a hacerle zoom a esta imagen simbólica, a algo más concreto, y es la relación entre Yahvé y el templo, ¿no? Entonces, Mira, si, ajá, dime. si puedo agregar algo, porque en el cielo, si pensamos en las estrellas, en el sol y en los movimientos de todo lo que está arriba, ¿cierto? De todo lo que gobierna desde arriba, todo eso es cíclico, ¿cierto? Es circular. Todo lo que está arriba está representado por los cíclicos. Hay un ciclo en donde se da que la luna hace tal cosa, que el sol aparece. Es todo una repetición de un patrón, ¿cierto? Hay un patrón que se repite y que se da dentro de un ciclo, ¿cierto? Bueno, de ahí viene la noción de siglos, ¿cierto? Que Dios Mm, gobierna por los siglos de los siglos, es que gobierna por los ciclos de los ciclos, o sea, no está atrapado en un ciclo celestial puntual, sino que Él está en el eterno. en el eterno, sí. Pero entonces, si podemos graficarlo así bien, bien simplemente, podemos decir que el cielo o el Padre es una esfera o un círculo, ¿cierto? Está este ciclo que está ahí eternamente, ¿cierto? No sabemos dónde empieza, dónde termina, si está girando para allá, para acá, si no sabemos, pero está ahí, eternamente es. Y abajo, en la tierra, para uno organizarse, uno siempre hace casas o uno hace marcas en el piso para poder orientarse. Y la marca más básica que existe para poder orientarse dentro de esos ciclos es la rosa de los vientos, creo que se llama, ¿no? El norte, el sur, este, oeste, noreste y todo eso. Es una Ujú, cruz, ¿cierto? Que marca el oriente, que marca el poniente, por donde sale el sol, por donde se pone el sol, ¿cierto? Y todo eso ujú, es una cruz que nos orienta. Y a su vez tenemos esta noción de que cuando queremos tener un lugar para vivir, hacemos una casa que como base, por lo menos tiene que tener 4 soportes, ¿cierto? ujú, Tiene que tener 4 soportes que la afirme para yo poder vivir en una estabilidad dentro de esos ciclos cambiantes, ¿cierto? Porque si ujú, estoy a la intemperie, si estoy hacia el aire libre, vivo manejado por esos ciclos así constantemente, como los cazadores recolectores, ¿cierto? Que todo el tiempo tienen que ir siguiendo este animal y esta cosa, están todo el tiempo en una constante, en los ciclos como girando, ¿cierto? Nunca paran, sí. nunca pueden, pero una vez que uno se asienta para tener estabilidad, lo hace en esta dinámica. ¿Por qué hablo de esto? Porque hablo de la cruz que se planta en la tierra. ¿Y por qué hablo de estos 4 puntos? Porque es un símbolo muy básico de la noción del templo. Ujú, Una noción muy, muy, muy primigenia de la noción del templo. El claro. cuadrado que recibe. De hecho, lo podemos ver fácilmente en la historia del Éxodo, porque, ok, Israel está en Egipto, los hebreos son oprimidos por Egipto y Yahvé los libera y van al desierto. Entonces, cuando salen al desierto, empiezan a quejarse porque están a la intemperie, están sometidos a esos ciclos, no tienen forma de mediar con la naturaleza, con lo salvaje. Entonces empiezan a quejarse y todo esto, y Dios empieza a proveer cierta artificialidad, como para darle cierta protección al pueblo. Entonces ahí viene la columna de fuego de noche para darles un calor y la columna de nube de día para darles sombra. Entonces ahí tienes la primera noción de una especie de protección
como para intermediar o para reducir ese impacto de lo salvaje, el impacto de vivir a la intemperie. Empieza, o sea, empieza la noción del templo. Pues prácticamente es como que el autor del Éxodo nos prepara poco a poco y nos va mostrando la necesidad de que Dios se haga una casa para que nosotros podamos vivir con Él y para que podamos vivir de una forma que no estemos expuestos a lo natural. Se Entonces, me, se primero me- es, ajá, que se me viene la noción de que quita la ansiedad. Si hay algo que da ansiedad es justamente vivir en esa constante como locura de los cambios de los ciclos, ¿cierto? De los sí. cambios de los tiempos. Si nunca se sabe, ni hasta el día de hoy, con toda la ciencia que hay, no se sabe si mañana llueve realmente o no, ¿cierto? Hay todas estas cosas que dicen mañana llueve y al final no llueve, o cosas Ujú, así. Si uno se somete y se entrega a eso, es muy angustiante y provoca mucha ansiedad. Y cuando yo logro tener una estabilidad, ¿cierto? Una casa o algo, me quita esa ansiedad. Entonces, Dios sabiendo, Él nos creó así, entonces, sabiendo eso, Él va haciendo justamente estas mediaciones que nos quitan esa ansiedad. Hace que no seamos como los hebreos, nos ayuda a que no estemos quejándonos, no entendemos nada, no sabemos para dónde vamos, no sabemos si ujú. caminamos en círculo, si vamos hacia algún lugar, no hay punto de referencia, no hay un pilar, no hay nada, y Dios provee esos primeros pilares, esas primeras distinciones que me orientan y me bajan la ansiedad, o sea, me hacen Ujú. estar como al medio. Exactamente. Luego cuando seguimos leyendo en el Éxodo, ok, Moisés llega al monte Sinaí y ahí tienes la clave que luego va a dar a luz el tabernáculo. Moisés, bueno, primero Moisés invita a todo el pueblo a que suba con él, pero el pueblo cuando ve esos truenos y esos estruendos en la cima del monte, o sea, les da miedo, les da pues terror porque intuyen que Dios, el cual es el principio que gobierna todo, es demasiado perfecto para ellos, o sea, los puede consumir. Entonces le piden a Moisés que intermedie entre ellos, lo cual es una imagen luego de Cristo, ¿no? Entonces le piden a Moisés que intermedie porque Dios es demasiado perfecto. Y luego, bueno, Moisés sube y cuando llega a la cima del monte Sinaí, recibe las tablas del pacto, los 10 mandamientos y los planos para construir el tabernáculo. Y nos puede ayudar volver a la analogía de cocinar, porque es como que Dios le da a Moisés una especie de super receta, no para hacer una comida, sino para que Israel se convierta en el pueblo escogido de Dios, para que Moisés junto con Israel construyan una casa donde Dios pueda habitar y luego esa casa, como tú decías, que es el tabernáculo, más adelante el templo, se va a convertir en el pilar central del pueblo, el epicentro del pueblo. Entonces, ahí tienes otra dinámica entre lo masculino y lo femenino. Aquí lo masculino sería, o lo celestial sería, por ejemplo, en un sentido, los 10 mandamientos, porque son muy poca información, son 10 líneas, pero que luego veremos que se van derivando y se convierten en 613 mandamientos. O sea que los 10 mandamientos son, diríamos que tienen mucho cielo, porque tienen mucha información, muchas implicaciones y tienen poca tierra, porque son una cosa tan densa, son 10 líneas, que luego se va a necesitar que esas 10 líneas se ramifiquen para que le den forma a toda la vida del pueblo, hasta que cuando ya ellos tienen todo el cuerpo de leyes, los 10 mandamientos se convierten en regulaciones sociales, regulaciones de justicia, regulaciones rituales, regulaciones para las festividades anuales. O sea, vemos que a partir de esas 10 líneas, realmente se convierte en una especie de estructura que le da forma a toda la vida de Israel. Bueno, para mantenerlo en esta analogía más experiencial del sol y las estrellas, cómo orientan, ¿cierto? En cómo funcionaba, sobre todo antiguamente, cómo funcionaba la gente en torno a esto. Algo tan sencillo como el sol, tú dices, es simple, ¿cierto? Es como una semilla, ¿no? Ahí está el sol, luz alumbra.
no hay mucho más que darle. Pero de eso que está arriba, como dices tú, como las leyes, ¿cierto? Son poquitas cosas, son estas poquitas cosas. Pero cuando se ven las implicancias abajo en la tierra de Ujú. eso, empieza a haber movimiento abajo, porque digo, uy, ahora alcanzo a ver, tengo que juntarme con los chicos de allá porque vamos a resolver tal problema y tenemos hasta que se vaya el sol, y va organizando toda la dinámica desde algo tan sencillo como una bolita, ¿cierto?, de luz que va moviéndose de un lado a otro, pero genera muchas implicancias abajo. Y, Exacto, y claro, en eso se ve lo masculino que está arriba, que da estas directrices, y abajo lo femenino que responde a eso y que recibe eso. Ahora, exacto. algo interesante que dijiste es esto de Moisés, porque justamente Moisés es un mediador entre el cielo y la tierra. Él sube al cielo, ¿cierto? En la imagen de la montaña, sube al cielo y luego baja a la tierra, baja a las particularidades. Sube a eso uno, a la esencia, por decirlo así, y baja a todo al margen, a la multiplicidad de cosas, a la multiplicidad de personalidades, etcétera. Y Ujú. recuerdo, creo, cuando fue esto que Moisés estaba como tratando de regular a todo el mundo, así como, Eso es un ejemplo muy, muy gráfico porque después de que Moisés desciende, creo, sí, desciende del monte y siguen vagando por el desierto, o creo que fue antes, creo, no estoy seguro. El caso es que Moisés es el juez de todo el pueblo y dice la historia que él pasaba día y noche recibiendo casos, ¿cierto? Casos, ¿no? Que yo me peleé con mi hermano, entonces vamos para donde Moisés para que nos resuelva el problema. Entonces, ahí se ve de manera muy gráfica lo que tú dices. Tienes el cielo que es perfectamente ordenado, son ciclos pues, súper definidos, y tienes la tierra que por lo general es caótica, es salvaje, sí, es caótica, que sería el pueblo de Israel de manera muy concreta. Y Moisés está en la mitad. Él escucha la tierra, por decirlo así, escucha cuál es la situación, cuál es el enigma, cuál es el problema, cuál es la pregunta, y él tiene contacto con el cielo, con Yahvé. Entonces, de Yahvé recibe la solución, las respuestas, los patrones que le dan orden al pueblo, y luego comunica con su aliento y le da la solución a la pelea. La claro, solución es esta, o ustedes deben arreglarse haciendo esto. Entonces, se va, se ve se esa. va repitiendo, se va repitiendo el Génesis, pero como en versiones más pequeñitas. O sea, está el cielo, en el principio está el cielo y la tierra, y el espíritu que está ahí al medio habla Dios y compone esto, lo organiza, le da un, Exacto, le da un logos, ¿cierto? Le da una razón y una organización. Y así exacto. va haciéndolo cada vez más. De hecho cuando Moisés primero recibe las leyes, las recibe de una forma distinta. Las leyes no estaban, cuando las escribe Dios, no es lo mismo que cuando después Él las escribe, ¿cierto? O sea, Ujú. después Él hace la mediación desde abajo, ¿cierto? Y las pone ahí en roca. Porque Sí, justamente cuando viene directamente del cielo es mucho. Es, sí, es- y es- su rostro es resplandeciente, la gente no lo puede soportar. claro, es mucho, pues termina Moisés rompiendo, ¿cierto? Exacto. Lo que le Y entrega las se leyes cubre que le el entrega, rostro. y se cubre el rostro, claro. Se Exacto. Entonces, necesita fíjate un, que. se necesita ese como buffer, ese Sí. velo que media entre uno y el otro. Exacto. Esa imagen es muy interesante para ya adentrarnos a la idea del templo. ¿Cuál es el rol del templo? Bueno, pensemos en Moisés. Él desciende del monte Sinaí y él es como una especie de micro representación de lo que sería después el templo, porque Moisés desciende del monte y su rostro es resplandeciente. O sea, él es en ese momento la imagen de Dios en la tierra. De hecho, de manera explícita hay un momento en la historia donde Jehová le dice a Moisés, tú serás como Dios para ellos. Se lo dice de manera directa, creo que es cuando le hace el llamado que Moisés ve la zarza ardiente, Yahvé le dice, tú serás Dios para ellos. Entonces, cuando Moisés desciende del monte, su rostro es demasiado brillante, la gente no puede tolerar
estando entre tantos problemas y peleándose y murmurando y pecando, la gente no puede pues tolerar que Moisés traiga la luz de Dios tan cerquita porque te consume. O sea, y un ejemplo muy cotidiano es, por ejemplo, cuando yo no he hecho ejercicio en 20 años y de repente alguien me contrata un entrenador que me lleva al gimnasio y me trata desde el primer día como que yo nunca dejé de hacer, de entrenar. Entonces, esa es la idea, como que cuando tenemos muy cerquita un patrón o alguien que representa, no sé, la perfección o el estado físico perfecto o el régimen perfecto, y ese régimen me toca en mi imperfección, o sea, si yo intento seguirle el paso a ese coach en el primer día, me puedo hasta morir, o sea, me va a matar. Claro. Músculos desgarrados y todo. Bueno, y para irnos a la noción del templo y de vincular esto que estás diciendo, justamente el modo de yo poder acercarme, por ejemplo, al patrón de entrenamiento, ¿cierto? Alguien me dice, ya, tienes que ponerte en forma. Yo necesito de una serie de etapas, por decirlo así, de Exacto. etapas que puedan ir filtrando, ¿cierto? Como los velos filtran. Por una parte el velo cubre y por otra parte se ve. Entonces hay un filtro entre la cosa y lo otro. Entonces, un patrón que me vaya de a poquitito filtrando. Y si vemos en el tabernáculo, ¿cierto? Que se planta en el desierto, justamente, está cubierto con pieles, con telas, hay una pila hay una montonera De de capas. velos, de capas que van cubriendo, así como me acordé de Shrek, con las capas de la cebolla, ¿cierto? Eh, Sí, hay, hay capas y capas y capas que van protegiendo y van cubriendo los lugares santos y se va haciendo todo un filtro hasta el Santísimo, ¿cierto? ujú, No se puede llegar directamente y dentro hay más filtros como las prácticas como litúrgicas, ¿cierto? Los movimientos, quién podía entrar, en qué momento del año, en si qué había estado, con qué pureza. claro, si había que incensar, si había todo. Hay muchas mediaciones eh, eh, cuando ya se instaura el templo, ¿cierto? El lugar de adoración, ya se va dando esto de que se necesita de estas mediaciones. Se necesita de Exacto. mediación para poder contemplar a este Dios que es puro, que es simple, que contiene absolutamente todo. Ajá, entonces, desde que Moisés baja con el rostro brillante y él se cubre el rostro, se lo tiene que cubrir. Eso ya es un pequeño adelanto, como un spoiler de qué es el templo. El templo es ese cubrir de la gloria de Dios para que no nos destruya, para que tengamos una especie de intermediación de capas que nos ayuden a ascender y ascender más a la imagen de Dios. Entonces, lo podemos entender como una escalera. El templo es como una escalera que nos ayuda a ir ascendiendo paso a paso, ir liberándonos de nuestra suciedad, nuestro caos, nuestra idiosincrasia, aquello que nos destruye, aquello que destruye a los demás. Y es una especie de proceso gradual hasta hacernos más y más a la imagen de Dios. Entonces, es por eso que el templo se entendía o se le llamaba la montaña de Sión. Y cuando uno ve la geografía de dónde fue construido el templo de David, no era exactamente una montaña, pero se le llamaba la montaña de Sión por lo que simboliza. El templo se entendía como aquello que está en la cima del cosmos, en el sentido de mi transformación, la transformación del mundo, del pueblo a la imagen de Dios. Donde obviamente estar más cerca de Dios, atravesar todos esos velos o atravesar esas capas, quiere decir que voy avanzando hacia mi llamado y estar muy abajo de la montaña, o sea, no tolero atravesar esos velos, quiere decir que estoy en mis enfermedades, en mis rebeliones, destruyéndome a mí mismo y destruyendo a lo que nos rodea. Así que, en pocas palabras, cómo ver cielo o padre, madre, tierra en el sentido de Dios y su templo. Bueno,
Dios es el principio, es el pater, el Padre, pero eso es demasiado fuerte para nosotros. Nos destruiría si estamos cerquita de Dios. Entonces requerimos de una especie de madre, templo, tierra que gradúe los principios del Padre, que gradúe la presencia del Padre para que no nos destruya. Entonces, eso es el simbolismo de lo femenino, hablando de Yahvé y su templo. El Ajá. templo es femenino en el sentido de que gradúa los principios del Pater y hace posible que nos acerquemos a él sin ser destruidos. Y lo podemos ver fácilmente en la dinámica familiar. Fácilmente. Es demasiado común, y lo dice la estadística, lo dicen los psicólogos, lo dicen los sociólogos, la mujer tiende más a la misericordia, el hombre tiende más, el padre tiende más a la imposición de la regla, la imposición de que eso no se hace aquí, así es como tienes que hacer las cosas. Y la madre es como esa intercesión entre el niño desobediente y el principio, que es el padre. Claro que algo que el mundo contemporáneo puede decir ante esto es justamente la crítica de decir, bueno, pero eso es un constructo. Ujú, Pero por eso a mí me gusta llevarlo a la experiencia muy, muy, muy sensorial, muy particular. Cuando yo soy bebé y estoy dentro del vientre de mi madre, ella media absolutamente todo. La comida, masticar, hacer algo que es crudo, es duro, matar algo, comerlo, partirlo, todo lo que sea así fuerte, limitante, todo lo que sea así, la madre lo media. Pasa, la madre media eso y el bebé se nutre así, le viene por la sangre, muy, y está en el agua, ¿cierto? Como todo, es una fusión entre el bebé y la mamá, como que está ahí, eh, la mamá está ahí resguardando, ¿cierto? Resguardando de lo que hay afuera. Y afuera está el aire, ¿cierto? Que ya el hecho de salir y tener que respirar es todo un, eh, esto es un cambio abrupto, ¿cierto? Siempre vemos a las guaguas que cuando apenas respiran, lloran. Respiran, ¡ah! Duele. Viene sí. eso que nosotros contemplamos como paternal, el lado duro. De hecho, tradicionalmente se golpeaba o se daba alguna palmada al bebé al aparecer, al llegar al mundo. Y justamente es porque afuera está eso hostil, ¿cierto? Eso duro, el orden, todo eso, el sol, el sol, el aire, todas estas cosas así fuertes para el bebé, y la madre está mediando eso antes de que salga. Mientras se va nutriendo, la, la, la madre hace esa mediación, le media el sol, le media el aire, le media la comida, le media todas las cosas, toda la actividad, ella hace toda la actividad, le permite que él tenga actividad, se mueva, pero libre en el agua, protegido, calentito, ¿cierto? Ujú, Entonces, y uno dice, todo eso nosotros podemos decir que es femenino y es maternal porque ocurre en la mater, ocurre en la madre. Ese fenómeno no ocurre en el padre. El fenómeno que ocurre con el padre es que yo no lo conozco hasta que salgo. Yo tengo ujú. que salir de la madre, tengo que salir de este espacio para ir al encuentro con el padre. Tengo que ir a caminar para ir a hablar con el padre, ¿cierto? Siempre vemos tradicionalmente esta imagen de la mamá firmando al bebé cuando empieza a aprender a caminar y el padre está ya esperando. O sea, es Ujú. este avanzar desde la madre hacia el padre, desde la tierra hacia el cielo, ¿cierto? Esa noción Exactamente. está en todos lados. Por eso es que no es un constructo, no es algo que uno pueda inventársela, sino que Ujú. la misma naturaleza lo manifiesta así. Y siguiendo con la analogía, me acuerdo cuando estaba estudiando las culturas precolombinas, que lo normal en el imperio maya o el azteca o los incas era que nacía un bebé y pasaba más que todo con la madre. No porque fuera una cultura falocéntrica, etcétera, patriarcal, es que el papá estaba afuera rompiéndose el lomo, sembrando,
buscando comida y la mamá estaba adentro porque es vulnerable. O sea, una madre que acaba de dar a luz es vulnerable y lo que tienen en los brazos es vulnerable. Entonces, el papá está afuera rompiéndose el lomo y por tanto, cuando el bebé nace, su contacto sigue siendo más que todo, bueno, en esas culturas, era casi que solamente con la mamá. Ajá, Entonces, aún estaba siendo intermediado. O sea, el nacimiento no es el final de la intermediación de la madre, continúa. claro. Y luego, en los primeros años de vida, más que todo se la pasaba con la mamá y como que la madre seguía siendo esta plataforma, estas capas, estos escalones que iban haciendo del bebé un ser humano más y más funcional, como si fuera una especie de entrenamiento para Claro. luego encontrarse con el papá. Cuando ya la madre cumplía ese rol y ya el niño, la niña tenía una cierta edad, pues más allá de los 10, 12, 15 años, ya salía al campo y empezaba a trabajar la tierra con el papá. Entonces se ve como ese ascenso de la montaña, donde como bebés estamos muy abajo en la montaña, estamos unidos a la mater, como que no sé dónde empiezo yo y dónde termina el, el vientre. Ajá. Luego yo nazco, empiezo a subir la montaña, me empiezo a diferenciar como un ser, empiezo a desarrollarme, empiezo a subir ese desarrollo. Luego llega un punto donde ya me acerco a la cima y ya entro en contacto con el pater, con los principios. Ya me ¿Cierto? toma mi papá, me lleva afuera y me empieza a enseñar y me empieza a mostrar cómo trabajar la tierra, cómo vivir, cómo... Entonces como que se ve ese ascenso, ¿no? Bueno, eso es importante hacer hincapié esto. Ahora que estamos hablando del templo y estamos hablando de lo femenino, es muy importante hacer hincapié de que el templo es necesario. Hay una necesidad del bebé, por ejemplo, para formarse en el templo, en el cuerpo de la madre. Necesita formarse ahí, necesita nutrirse en el templo, necesita nutrirse de todo lo que viene del Padre, ¿cierto? Tanto en, yo, ¿por qué hablaba del fuego, del sol y del aire? Porque tradicionalmente aire y sol, o aire y fuego, son elementos masculinos, y agua y tierra son elementos femeninos. Y la razón es lo que te explicaba, o sea, si lo llevamos a la experiencia humana, mis primeras experiencias humanas son con materia, mater, tierra, y con agua. Estoy en el líquido amniótico, ¿cierto? Entonces, esas son mis Ujú. dos experiencias primarias. Es primero en la madre, en lo femenino. Materia y agua, sí. Pero luego salgo al aire, al fuego, a mi papá, a la sociedad, a, a los, Bajo el or- sol, sí. a los órdenes, al sol, a todo esto. Entonces, pero es importante entender que la dinámica Yahvé y su templo, la dinámica padre, madre, la dinámica masculino, femenino, no hay uno de los dos que sea malo por tener ese rol. O sea, Ni mejor ni peor. ni mejor ni peor. O sea, los dos son un complemento que es necesario para el desarrollo. O sea, si cada Claro. uno entiende cómo hacer cumplir el rol que le toca cumplir, que es un rol que uno no elige, ¿cierto? Hoy en día está muy de moda esto de querer uno autoidentificarse de alguna manera, pero la identidad me viene dada por el lugar donde nací, el idioma que hablo, yo no lo escogí, el cuerpo que Ujú. tengo, los límites que tiene mi cuerpo, mi genética, un montón de cosas que vengo yo con una identidad dada. Mi nombre me es dado, toda mi identidad me es dada. Yo puedo artificialmente darme algún nombre o algo, pero mi identidad me viene dada. Entonces, para esta identidad formarse, necesita del templo, necesita de Dios y del templo, necesita del Ujú. Padre y de la Madre, y necesita Exacto. de estas mediaciones entre Claro. un lado y el otro. Si yo pongo un bebé recién nacido al lado del papá afuera en el campo bajo el sol sembrando, ¿qué le va a, qué le va a pasar? Entonces, lo femenino no es inferior a lo masculino, no es... Pero es que cuando vemos el trabajo en el hogar como algo inferior al trabajo allá afuera, ya estamos cayendo en el error de ver toda la realidad en un lenguaje masculino. Ajá, Como, ya como si lo femenino fuera, o sea,
como si el estándar fuera el hombre. Ya ahí estamos errando, ya Ajá. estamos cometiendo el error fatal de olvidar completamente el valor de lo femenino. Entonces, ahí está. Entonces, el feminismo sagrado es aquella intermediación que la vemos en todos lados para que nosotros nos convirtamos, para que el estándar no nos destruya, para que las expectativas no nos consuman, sino que el feminismo sagrado es aquella intermediación provista por Dios que nos permite llegar a ser. Y, es, y es por eso que se asocia mucho con la misericordia de Dios, porque cuando Dios es misericordioso es que Él nos está dejando ser imperfectos y nos permite en su paciencia, soporta las imperfecciones como una madre que le está enseñando al bebé a caminar. Otra vez el papá está afuera rompiéndose el lomo. Entonces la madre está dentro de la casa y permite que el niño se caiga y es paciente con el niño y lo vuelve a levantar. Ella es esa escalera que luego, ¿qué es lo que produce? ¿Y cuál es el resultado? Que el bebé empieza a caminar, aprende y así. Entonces, ese es el rol del templo. Ahora, cuando hablamos del templo, es el caso más elevado, el caso más sagrado de esto que estamos hablando. El templo, como lo femenino, es Dios proveyendo una intermediación para que el pueblo de Israel llegue a convertirse en imagen de Dios. O sea, el templo es esos grados de transformación. Y los velos que aparecen allí, que son muchos velos, muchas capas protectoras, es para que la santidad de Dios no nos destruya en nuestra imperfección y para que podamos poquito a poquito llegar a ser imagen de Dios. Entonces, podríamos existir, o sea, ¿habría esperanza sin lo femenino? No habría ninguna esperanza. Ahora, para seguir pues avanzando, que viene ahora lo más picante, ¿no? El Espíritu Santo y María. O sea, ¿cómo podemos recoger todo este simbolismo de lo privado, del hogar, la mater, y luego lo público, lo masculino, los patrones, esta dualidad entre la materia que me alimenta y los principios que me orientan? ¿Cómo llega todo esto a su consumación en el Espíritu Santo y María? Bueno, Lucas capítulo 1 y capítulo 2 nos presenta unos paralelismos fascinantes, porque allí tienes a María, ¿cierto? Ella es una mujer, tiene un vientre, es, por decirlo así, una representación de la tierra, ella es la tierra, y luego tienes al Espíritu Santo, que es ese ruaj, es ese aliento divino, esos patrones organizadores de la realidad, la energía, el poder de Dios. Eso es el Espíritu Santo. Y ocurre una unión entre ellos dos, una unión mística, una unión que trasciende todo lenguaje, que es mejor ni hablar de cómo sucedió, pero que es la clave de la realidad y la clave de lo femenino. Que María, cuando ella dice, hágase con tu sierva conforme a su voluntad, ella se presenta como esta tierra completamente dispuesta para que Dios se haga hombre, para que Dios se encarne. Y en el vientre de María ocurre la unión entre el cielo y la tierra. Y no es una unión como la unión del templo, no es una unión como una receta y la comida, es la unión completa, porque lo que se está encarnando no es una parte de Dios, no es un simple ejemplo de un bebé que representa un aspecto, no, 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 se está encarnando Dios. Entonces, es O una sea, unión completa. claro, es como decimos acá, es lo que estábamos hablando nivel Dios. God level. Claro, Exacto. justamente, o sea, ¿por qué está esta noción que hay en la iglesia de antaño? O sea, la iglesia desde su inicio hasta el día de hoy pone un énfasis en la Virgen María, ¿cierto? En la Santísima Virgen María, muy importante que a veces en la mente contemporánea, muy masculinizada, ¿cierto? Es el trabajo explícito, lo dicho, Ujú. lo hecho que se ve,
Eso es lo único que se valora. Entonces suena raro que la iglesia, por ejemplo, las iglesias orientales y las iglesias occidentales como la católica o los ortodoxos, pongan tanto énfasis a la Virgen María, ¿cierto? Es como, pero justamente lo que dijiste tú es clave para entender esto. En la situación de la Santísima Virgen María ya no es un bebé que está en el vientre de una madre. No es esa dinámica. La dinámica es Dios. O sea, la omnipotencia misma, el todopoderoso, el verbo mismo, el Hijo de Dios, por medio de la actividad de los tres, porque no es como que solamente opera el Hijo, no, están operando los tres como una Santísima Trinidad al unísono, ¿cierto? El Espíritu Santo hace que ella pueda tener al Hijo, pero el Hijo es engendrado por el Padre. Entonces, esa dinámica ocurre en ella. Eso no Ujú. ocurre en nadie más en toda la historia de la creación. No ocurre en ninguna otra persona. No hay un caso parecido en el Antiguo Testamento. Hay prefiguraciones, hay imágenes análogas, pero el hecho en sí de que es Dios, el que no es ni siquiera un patrón, es el dador de patrones, es el dador de potestades, es el que de él procede absolutamente todo, él decide encarnarse en ella. Entonces, Ujú. y es importante entender que, claro, la postura de ella, si uno escucha, o sea, si uno escucha cuando te lo recitan, o si uno lee, la postura de ella es, es justamente, es una tierra perfecta. Es la tierra más perfecta, es más perfecta que cualquiera de las antiguas tierras de las que se habló, en donde se pusieron los distintos templos. Es, Ujú. es, es el templo vivo del Dios vivo. O sea, es el lugar santísimo en donde se posa Dios. Es el arca, pero ahora de carne. No es un arca, Exacto. no es el arca donde adentro están las leyes, las tablas de la ley y el bastón de Aarón y todo eso, sino que ahora es la criatura en donde está Dios encarnado, en donde Él Ujú. se usa de su carne, de su materia, Claro, de su tierra, de su agua. Todo eso que hablamos del bebé, ahora es Dios mismo que es ese bebé. En una madre, que, como dice el ángel, está llena de gracias, ¿cierto? Y que por ende está dotada de toda esa gracia justamente para nutrir al verbo de toda esa gracia divina, pero de manera material. exacto. Bueno, y hablando del arca, hay demasiados paralelos entre Lucas capítulo 1 y capítulo 2 y muchas partes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, de la misma forma que el Espíritu se posó sobre María, es el lenguaje, ¿verdad? Del aliento divino, de Dios mismo posándose sobre María, es análogo a Génesis capítulo 1. El Ajá. Espíritu de Dios paseándose, ya que se pasea sobre la creación para que de ahí exista el mundo. O, por ejemplo, lo que tú decías, en el Antiguo Testamento el arca contenía los 10 mandamientos y contenía el bastón y el maná. En el caso de María, ella contiene algo eh, o sea, incalculablemente más excelente, que es Dios mismo. Y también hay detalles, por ejemplo, como que en el Antiguo Testamento el arca viajó al pueblo de Judá y descansó en la casa de Obed-Edom. En el caso de María, ella viaja al pueblo de Judá, o sea, a Judea, y descansa en la casa de Elizabeth. O, por ejemplo, cuando el rey David se aproxima al arca en el Antiguo Testamento para bailar con mucha alegría, con mucho gozo. Y en el caso de María, cuando llega Elizabeth, que tiene a Juan el Bautista en su vientre, dice que Juan el Bautista saltó en su vientre Ajá. cuando se aproximaron las dos madres. Entonces, es esta Bueno, idea de gozo. tenemos también la escena en 2 de Samuel, ¿no? Donde el rey David pregunta, ¿cómo es que el arca del Señor viene a mí? Y de nuevo tenemos la Ujú. escena de Elizabeth,
Elisheba o Isabel, que dice, ¿cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? Entonces, Exacto. los paralelismos no son una coincidencia así al aire. Sí. Los escritores bíblicos inspirados por el Espíritu Santo comprendían perfectamente estas cosas, no fue nada al azar, o sea, no salió porque se les ocurrió así inventar unas historias que más o menos se parezcan o que alguien el día de mañana arbitrariamente podía encontrarles relación, sino que justamente Exactamente. como en ella ocurre que ella es la esposa del Espíritu Santo, ¿cierto? Es la madre del Hijo y es la hija amada del Padre. Ella está haciendo una mediación que supera a la mediación que hizo Moisés. O sea, Supera la mediación del templo, del tabernáculo. supera la mediación del tabernáculo, porque ahora ella está, literalmente, es el espacio es santísimo donde está el santo de los santos. Ujú. El arca siempre se describe como santa, ¿cierto? La madera de la que se hace, todo lo que se hace es santo, es sagrado, es sacro, porque justamente ahí va a habitar los santos. Los santos no puede habitar en lo que no esté preparado para los santos. Claro, Tanto, y si alguien dice, pues yo aquí jugando a ser el abogado del diablo, alguien dirá, sí, sí, pero igual los católicos y los ortodoxos exageran con la reverencia a María. Hay que recordar, si Lucas nos está estableciendo estos paralelos que claramente nos indican que los evangelistas entendían a María como el arca definitiva, revisa el Antiguo Testamento la dignidad que se le daba al arca y qué pasaba cuando alguien la tocaba, qué pasaba cuando alguien la usaba de manera incorrecta, cómo era la clave para ganar las guerras, para ganar las batallas. Eh, o sea, nada más basta con ver la dignidad que tenía el arca, el templo, el tabernáculo en el Antiguo Testamento, que era solamente una sombra de María, para entender que el catolicismo y la ortodoxia no exageran para nada, no, diciendo que María es el templo definitivo, es la nueva, ella es el pináculo de la nueva creación. O sea, podemos imaginar el reino de Cristo en los últimos tiempos como una montaña. De hecho, Apocalipsis nos dice que es una montaña. Y luego tienes una imagen y es que en la cima de la montaña está el Cordero con el Padre. Bueno, María, en toda la iconografía cristiana, en toda la tradición de la iglesia, María está en lo más alto de la montaña. Ella está al lado del Cordero. Ella está más próxima. De hecho, es por eso que en la Divina Comedia, Dante, María está más allá de todas las cortes angelicales, o sea, Dante va subiendo y va subiendo y va pasando los ángeles, los arcángeles, va subiendo, se encuentra con los querubines, sigue subiendo, y lo último que él ve de la nueva creación, del reino de Cristo, de Dios, antes de medio vislumbrar la Trinidad, lo último que él ve es a María. Ella está en lo más arriba, ella es el pináculo de la nueva creación, o sea, todos somos templo, pero el templo tiene una jerarquía ontológica. Pues bueno, todos somos templo, pero el templo tiene eso, ¿no? bueno, hay una, hay una escena en Apocalipsis que hoy en día no se entiende bien, porque así como en el Antiguo Testamento se hacían estas mediaciones, ¿cierto? El templo tiene todas estas mediaciones. Hoy en día también tenemos mediaciones para leer las escrituras. Tenemos separados por capítulos y versículos y números y cosas que tradicionalmente no estaban. La escritura se escribía de corrido, ¿cierto? Estaba todo, estaba, esa es mi hija, Sí, estaba todo de corrido escrito, y cuando termina Apocalipsis 11, ¿cierto? Termina y dice esto de que, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto, granizo, toda esa escena, y ahí la, 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 la,
las escrituras contemporáneas cortan, Ujú. dicen cambio de capítulo, siguiente, pero no Ajá. ocurre así. Se da esa escena, está todo el cielo se abre, aparece el arca, salen truenos, relámpagos, y una gran señal apareció en el cielo. Una mujer Ujú. vestida de sol, con la luna bajo los pies, ¿cierto? Y sobre su cabeza Una una corona de corona de estrellas. 2 estrellas. Sí, La escena justamente muestra que por encima del arca, o la verdadera arca, ¿cierto? Que está coronada con los 12 apóstoles, con las 12 tribus, tiene 12 estrellas, ¿cierto? Es, claro. es la madre del verbo encarnado. No, no, Claro. Y esa imagen es muy importante. O sea, si eliminamos esa división de capítulos, vemos que ella es la máxima arca. Y es muy importante un detalle para ir finalizando. Y aquí nos adentramos al misterio del cual no se debería hablar, pero un poquito lo haremos, ¿no? Ella está parada sobre la luna. A veces, y más que todo por la mentalidad científica que mira todo lo premoderno como salvajes, estúpidos, ignorantes, desde hace mucho tiempo se entendía a la luna como un reflejo del sol, desde hace mucho tiempo. Eso no es un descubrimiento de la modernidad. ajá, Se entendía que la luna era el espejo del sol. ajá, Eh, y cuando María o cuando esta mujer con la corona, los 12 apóstoles o el número 12, ¿verdad? Está parada sobre la luna, se nos está diciendo que María es el reflejo perfecto del sol, es el reflejo perfecto de la divinidad. Ningún otro personaje en la Biblia respondió como ella. Hágase con tu sierva conforme a tu voluntad, sin en, error, sin en el, variación. en el latín dice, Ecce ancilla domini, dice, he aquí la esclava del Señor. O sea que Ujú, ella es absolutamente sometida 100% al Señor. No existe sí, criatura. Esto es algo importante. Al principio, cuando dice que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, sí, somos imagen, pero no somos la imagen. Y somos semejanza y no somos la más semejante. Hay grados de ujú. semejanza. Hay grados de semejanza. Y en eso la criatura que está más cerca, como criatura, que está más cerca de esa semejanza, es la que puede reflejar a aquel que es imagen, que es la imagen de Dios. Exactamente. Entonces, la visión que tiene Juan de los rayos, de las centellas, es como que él se le permite ascender, ¿cierto? En esa jerarquía cósmica, él pasa por los rayos, atraviesa la nube, y cuando llega a lo más alto, ve a la luna, ve a la mujer, pues abajito del sol, reflejándolo perfectamente. María es una tierra superior incluso a la tierra de Génesis 1, porque se nos presenta en Génesis 1 un agua caótica. Ella es como un mar perfectamente cristalino, que refleja perfectamente lo que está arriba. Ajá. Bueno, y algo muy rápido, lo último, que una buena imagen para comprender por qué un católico, un ortodoxo, habla a María con relajo y habla muy gloriosamente de ella, es porque justamente cuando yo hablo, por ejemplo, si yo te hablo por medio de un espejo, yo tengo un espejo aquí, ¿cierto? Y el espejo te refleja a ti más allá, yo te hablo a ti por medio del espejo, si alguien cree que yo estoy como un loco hablándole al espejo, ¿cierto? Y que yo le estoy diciendo todo lo que te estoy diciendo a ti al espejo, sin creer que estás tú allá, ¿cierto? Ujú. Entonces, claro, soy un loco. En el caso de la Santísima Virgen María, estaría siendo un idólatra, ¿cierto? Porque no estoy contemplando que ella está siendo un espejo, que me está permitiendo ver a Dios. Yo, al mirarla a ella y hablarle así, si yo lo entiendo bien, yo le estoy hablando a Dios por medio de ella, por medio del Claro, templo, por medio eso es lo que estoy haciendo, no estoy adorándola a ella. Se ve así, ¿cierto? Si yo pongo un espejo acá, se ve como que yo le estoy hablando al espejo. Oye, este se volvió ujú, loco, le está hablando a un pedazo de vidrio con un borde de madera, está loco. ¿Qué le pasa? Pero no, yo estoy hablando al perfecto espejo de Dios y en eso estoy hablando exactamente. con Dios. Claro, y son realmente, o sea, una persona que idolatra a María no es un católico o un ortodoxo practicante.
claro. Es quizás un católico, un ortodoxo nominal que creció en la tradición católica o ortodoxa, pero no va a la liturgia, no se congrega, no escucha al sacerdote, no aprende, porque cualquiera que frecuente la divina liturgia y los ayunos y las celebraciones, siempre se está diciendo, María es mediadora en el sentido de que ella es ese espejo que refleja a Cristo, que refleja a Dios. Em, y en última instancia, la gloria es para la Santísima Trinidad. Siempre las oraciones en última instancia van dirigidas a la Trinidad, a Dios, pero debajo de Dios, y porque Él así lo ha dispuesto, o sea, fue Dios el que decidió encarnarse, ya. Fue Claro. Dios el que decidió unirse a la tierra de una manera total. Él la ¿Y llenó de gracias. cómo? Él la hizo llena de gracias. Ajá, fue él el que la puso en ese lugar, fue él el que la escogió para encarnarse a través de ella, fue él el que la llenó de gracia y fue él el que le dio ese honor. Entonces, no es idolatría, es ser consecuente con lo que Cristo hizo en el mundo y con la decisión de Dios de hacerse carne y con la decisión de Dios de glorificar a toda la creación, pero de una forma jerárquica, donde arriba tienes a esa mujer pues coronada y que la vemos a ella como el reflejo de Dios y la vemos a ella como esa plataforma para que nosotros, en la misericordia de la Madre, en la misericordia de ella, poco a poco, como si ella fuera es que ella es el templo, poco a Ajá, poco nos convirtamos más y más como el reflejo perfecto que ella es. Entonces, ella claro. es madre de todos, en el sentido de que es como esa madre que así como pues tuvo a Cristo como su hijo, nos acobija a todos como madre, y ella es esa plataforma que nos permite crecer y crecer y crecer hasta que nos encontremos con el Padre en la siembra, para cerrar con la analogía. Sí, 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 si nos vamos a San Juan, ¿cierto? Cuando Cristo le dice, y ahí estaba Juan, que era su discípulo amado, ¿cierto? Y le dice, he aquí tu madre, y a la Virgen le dice, he aquí tu hijo. Lo que nos está diciendo es que si nosotros somos el discípulo amado, si nosotros somos un Juan, ¿cierto? Entonces, ella es nuestra madre Claro. y nosotros Y, somos sus hijos. y yo recuerdo cuando era protestante que alguien me hablaba de ese versículo y yo decía, no, pero es que ahí terminó el regalo de Cristo, o sea, ella se convirtió en la madre de Juan y ya. Pero, pero es porque uno pues como protestante, uno tiene esta lectura científica de la Biblia y no es sensible a la lectura analógica. Y la lectura analógica es fundamental para si quiere entender cualquier versículo. La Ajá, Biblia nos habla de dos personajes como analogía para todo lo demás. Nos ajá. habla de una pequeña historia, Caín y Abel, Saúl y David, como analogía para la dinámica entre todos los hermanos, entre todos los reyes, entre todas las Bueno, cosas. si quisiéramos ser así como cientificistas para hacer el análisis, no tendríamos cómo explicar cuando Jesús dice que Juan el Bautista es Elías. No, no, No hay la forma, visión, no la hay forma. visión científica no nos permite explicar eso. La, la, Entonces, la, la, la- la visión forense. Así como, no, solo ujú, dijo, pasó esto, le dijo a Juan tal cosa. Y no entender que hay un patrón y hay una alusión a otra cosa de otro orden. exacto, entonces, pero luego cuando empecé a ver los patrones que están en toda la Biblia, me di cuenta, la lectura analógica no es solamente recomendable, es indispensable, porque la Biblia siempre te está hablando de lo trascendental a través de historias concretas. Y no debes escoger una cosa o la otra, es que va de la mano, ¿no? Entonces, María es la madre de todos, ella es la plataforma de santificación, ella es el espejo perfecto, ella es el templo definitivo, es lo que nos acobija. Y por eso los padres desde muy, muy temprano, en los primeros siglos, ya hablaban de esta analogía de Dios Padre como Padre y la Iglesia como Madre, como aquel vientre cósmico que nos acobija y nos nutre, nos da comida, nos enseña para el encuentro final con el Padre. Entonces, ahí se junta toda la simbología, está allí. Muy Bueno, bueno. Ignacio, la verdad fue una charla demasiado agradable. Gracias por tu tiempo. Y para aquellos que lleguen hasta este momento, esperemos que ya tienen una idea mejor de qué es el feminismo sagrado,
del que nadie te habla. Tal cual. Así que hasta la próxima, Ignacio. Hasta la Un próxima. abrazo. Muchas gracias. Chao, chao.